Bienvenidos a nuestro devocional. Vamos a tratar el tema sobre relacionarnos con Jesús. Estaremos hablando algo muy importante, así que espero pueda usted regalarnos parte de su tiempo y poner la atención posible. Hay un punto sobre el cual creo todo el mundo cristiano está de acuerdo. La iglesia no es el Salvador es Jesús. Y claro, la iglesia se compone de los salvos por la gracia que es en Cristo Jesús. Según lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47, podemos encontrar esta increíble verdad. Pero, felizmente, no es un cuerpo legislativo con poderes de decidir quién puede salvarse o quién no puede salvarse. La iglesia no lo es. Entonces, la redención del ser humano depende de una relación personal que establece el individuo por medio de su fe con el Señor. En su carta a los Romanos, capítulo 5, verso 2, el apóstol Pablo les dice: pues por Cristo gozamos del favor de Dios por medio de la fe. Por lo tanto, estimados oyentes, realmente la historia eclesiástica puede ser buena y productiva o puede ser mala y destructiva. Eso no puede determinar nuestro estado de salvación. Quiero recordarles algo muy importante, ya que la condición de una iglesia local, conociendo entonces que la iglesia son las personas y no el edificio, la condición de una iglesia local es la condición de los individuos que la componen. Es muy importante recordar esto, ya que si una iglesia desea mantener la relación de vida con Cristo, debe de sujetarse a la cabeza que es Cristo, ya que Él es la cabeza de la iglesia, no del edificio, sino de las personas que se reúnen en ese edificio. Pues la iglesia son las personas. Efesios capítulo 1 y el verso 22 nos mantiene al tanto de esta increíble verdad. Es menester, sabiendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces que los cristianos le obedezcan a Él en todo cuanto Él ha dicho. Si nosotros recordamos uno de los textos bíblicos que hemos mencionado anteriormente, el texto sagrado dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra versión dice: la voluntad de mi Padre celestial. Mateo 7, verso 21. Se sugiere y se le recuerda al oyente que vale la pena relacionarse muy bien con el Cristo de Dios, conforme a sus condiciones, no conforme a cualquier idea propia que tenga un movimiento religioso. ¿Por qué es importante entonces que nosotros nos relacionemos personalmente con nuestro Creador y sigamos sus mandamientos? Porque el que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús, entrará en el reino celestial. Usted quizás es uno de muchos que han escuchado las expresiones como creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Quizá usted ha escuchado lo de Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Estas cosas que usted ha escuchado en estos dos textos bíblicos se encuentran como respuestas directas a las interrogativas que se habían hecho. La primera es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, verso 30. Y la otra es: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, verso 37. En estas ocasiones ejemplares, existen las oportunidades más adecuadas para decir sencillamente: aceptar a Cristo. ¿Sabe qué es lo curioso de todo esto? Que
ni el apóstol Pablo hablando al carcelero en Hechos 16, ni el apóstol Pedro respondiendo a la multitud en el día de Pentecostés en Hechos 2, utilizaron esta clase de exhortación y tampoco la emplearon los demás predicadores de la iglesia primitiva. Bueno, preguntémonos por un momento, ¿qué podemos concluir acerca de la ausencia de esta frase tan popular en la Biblia? ¿Es una casualidad nada más? Aquella frase, la frase que dice simplemente confiesa a Jesús, acepta a Jesús y sé salvo. La Biblia no contiene semejante afirmación. Por el contrario, contiene el mensaje completo del Evangelio. Así que con toda probabilidad, esta expresión se omitió porque no era en sí algo claro. No es una frase antibíblica, sino una ambigüedad que constituye a la confusión. Pero cuando esta evaluación se ofrece, usualmente, esta atrae una reacción negativa apoyada por una cita bíblica. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Apocalipsis 3:20. Cuando alguien dice, acepta a Jesús y ya eres salvo, confiesa a Jesús y ya eres salvo, muy a menudo utilizan el texto de Apocalipsis 3:20. Pero, ¿a qué se refiere este pasaje? Sencillamente, se refiere a la exhortación a un grupo de cristianos tibios que estaban en la iglesia localizada en la Odisea. Este texto bíblico no fue un llamamiento a los no cristianos, fue un llamamiento a los cristianos. Jesús está hablando con personas con quien él había tenido comunión, pero en el día que esto se escribe, o en el tiempo que eso se escribe, Jesús había sido excluido de sus corazones. Y Cristo quiere recordarles por medio del apóstol Juan que ellos deben de abrir su puerta, la puerta del corazón, otra vez, la puerta de la comunión, pues quiere cenar, y cenar es el símbolo de la comunión fraternal que Jesús quiere tener con ellos. Por lo tanto, este pasaje no tiene nada que ver con el mensaje que se predica a los no cristianos. Es necesario obedecer el Evangelio de Cristo Jesús si verdaderamente el ser humano desea ser salvo. Ahora la pregunta es, ¿qué es el Evangelio de Cristo Jesús? Más adelante estaremos tratando sobre eso. Por el momento, queremos avanzar a el Evangelio según Mateo capítulo 7, verso 21 hacia el verso 23. Jesús pronuncia las siguientes condiciones para tener entrada en el reino de los cielos. Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando uno lee este pasaje, aplicándolo al problema que se ha presentado en este capítulo, debe hacer dos preguntas respecto a las personas acerca de las cuales estuvo hablando el Señor Jesucristo. La primera es, ¿habían aceptado a Jesús como Señor? La respuesta, obviamente, es sí. Él mismo lo dice, en tu nombre hicimos. La segunda pregunta es, ¿los había aceptado a ellos Jesús? La respuesta es, obviamente, no. Aquí, estimados oyentes, se identifica no solo el problema, sino la tragedia que puede resultar en la práctica de predicar, aceptar a Jesús sin explicar cómo se puede ser aceptado por Jesús. Nosotros podemos aceptar a Jesús y quizá nunca ser aceptados por Él. Jesucristo mismo, si bien nos dice el
escritor a los Hebreos capítulo 5, verso 9, aprendió la obediencia por medio de sufrimientos y llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Remarcamos allí, para todos los que le obedecen. Cuando Saulo de Tarso encontró al Señor en el camino hacia Damasco, él aceptó y además de esto confesó al Señor según lo indicado en el pasaje. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Hechos capítulo 9, verso 5. Pero el aceptar a Jesús no lo salvó en ese momento. ¿Recuerda? Pablo no había hecho la voluntad del Señor todavía. Dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Aceptó a Jesús, pero este acto no salvó al apóstol Pablo. Observe, por favor, lo que ocurrió a Saulo inmediatamente después de oír la voz de Jesús. Saulo de Tarso, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, verso 6. Sabemos por lo que el escrito sagrado dice que un predicador lo visita, le anuncia las buenas nuevas de salvación y finalmente lo instruyó en lo que tenía que hacer. Ananías le dijo a Saulo de Tarso, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22, verso 16. Nótese bien, estimado oyente, que invocando su nombre incluyó la obediencia de bautizarse para lavar los pecados. Conocer a Jesús es un buen principio, pero ser conocido y aceptado por Jesús es la única manera por la cual uno puede entrar en el reino de los cielos. Podemos nosotros aceptar a Jesús, pero si no obedecemos las palabras que Él ha dicho y el mandamiento que Él ha dado, entonces nosotros podemos conocerle, pero Él no nos va a conocer, pues estaríamos en un punto de desobediencia. Además de ser confundido, estimados oyentes, el mensaje, a veces también se confunde la naturaleza de la Iglesia de Cristo. Para poder comprender mejor cuáles son las relaciones deseadas por la deidad, se ofrecen algunos análisis en las siguientes secciones. Si usted desea conocer y comprender un poco más acerca de lo que viene, le invitamos a que pueda quedarse con nosotros y seguir los devocionales que seguiremos compartiendo. Que Dios le bendiga y hasta aquí nuestro devocional de este día. Recuérdese, quedamos en el punto principal. Podemos aceptar a Jesús, pero si no obedecemos el Evangelio como es bíblico, podemos estar más que seguros que Jesús no nos ha aceptado a nosotros. Pues como dijimos anteriormente, no se trata de obedecer lo que el hombre dice, establece, enseña o instruye, sino que se trata de obedecer lo que en la palabra sagrada se encuentra. Y es ahí donde queremos siempre permanecer. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.